a hoy que han venido a reunirse, no se van a fastidiar o a cansar, porque es día, hermanos, de darle la gloria a nuestro Dios conforme Él la merece. Para eso nos ha sacado del mundo, para reunir un pueblo que le alabe y le bendiga conforme Él desea. A lo largo de la historia, el objetivo de todas las religiones en el mundo es traer paz, amor, sabiduría y una vida cálida para todos sus seguidores, encarnando así a seres espirituales llenos de luz, de amor y de paz, que serán los encargados de llevarnos a todos ante Dios. Hoy se encuentra en la tierra la puerta del cielo de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Gloria sea al Señor. ¿Cuál es la puerta del cielo aquí en la tierra? Es la iglesia del Dios vivo. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia espiritual, la que Él ha instituido, la que Él está sosteniendo cada día y vela por ella. En esta iglesia se encuentra la presencia del Señor Jesucristo. Esperamos que Él sea el móvil en nuestro ser, en todo el cuerpo de su iglesia. Que sea que nos recuerde y mueva nuestros labios para que hagamos de Él su santa y bendita voluntad. Para ello, también crean historias de seres mitológicos, andróginos y seres malignos a los cuales hay que tenerles mucho miedo. Pero, ¿qué pasa cuando ese monstruo se encuentra dentro de esa misma religión que se profesa? ¿Qué pasa si el monstruo se encuentra en casa? ¿No me crees? Te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? Aarón Joaquín, el inicio de la luz oscura. Lo que mal inicia, mal termina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al lado B del todo. Muchas gracias por visitarnos de nuevo. Te pido que nos acompañes hasta el final de este video, el cual hemos denominado Aarón Joaquín, el inicio de la luz oscura. Lo que mal inicia, mal termina. Y en este video cerraremos ahora sí el ciclo de videos en referencia a esta secta espantosa de aquí de México y de gran parte del mundo, denominada la luz del mundo, ¿no? Que entre muchos que conocemos algo más el desenlace y los hechos que han hecho sus apóstoles, pues más bien podemos denominar como la oscuridad del mundo. Sin embargo, habíamos dejado ya la trilogía hasta Samuel, pero por ahí recibimos algunos mensajes privados donde nos decía que nos faltaba cerrar con broche porque no habíamos comentado desde los inicios, desde que surgió esta luz del mundo, ahora sí, de quien encendió la luz del mundo, que en este caso es Aarón Joaquín. Así que muchas gracias a quienes se tomaron la molestia de escribirnos por ahí de manera personal y también por los comentarios en todos nuestros videos. Muchísimas gracias. Saber que gracias a estos videos están analizando si es factible formar parte o no de este grupo y que estos videos le han ayudado a abrir la mente al respecto, pues bueno, esa es la intención de estos videos, que más que explotar la fe o que negarla, pues saber a qué nos enfrentamos cuando queremos creer en algo nuevo. Así que muchas gracias a todos ellos y a todos aquellos que nos han regalado un comentario. Muchísimas gracias. Bueno, en este video expondremos la vida, la formación de esta persona y cómo fue que gracias a él se hicieron las bases en el sentido del desarrollo de la luz del mundo como iglesia, pero también las bases y el legado criminal que heredaron las futuras generaciones, ¿no? ¿Y por qué me atrevo a decir sistema criminal? Bueno, en investigaciones judiciales recientes allá en Estados Unidos, en este año, la Fiscalía ha descrito la organización fundada por Aarón, o sea, la luz del mundo, como una empresa criminal de 3 generaciones. Wow, ¿no? Se argumenta que los actos de su hijo Samuel y su nieto Nazón no fueron anomalías, sino la continuación de un sistema de tráfico y abuso sexual instaurado desde la fundación por Aarón Joaquín. Ya valió madres entonces, Changos, o sea, se está reconociendo de manera legal, sí, e históricamente, ¿no? Que las fichitas como Samuel Joaquín y Nazón Joaquín, pues más que iniciar una historia criminal, le dieron continuación con esta, ya que esta historia se formó desde la fundación con Aarón Joaquín. Veamos el contexto. Bienvenidos de nuevo. Gracias.
Y bien, ¿y quién era esta blanca palomita fundadora de la Luz del Mundo, denominado Aarón Joaquín? Pues bueno, hay que decir que esta persona nació el 14 de agosto de 1896 en Colotlán, Jalisco. Sus padres fueron Santiago Joaquín y Margarita González, que su nombre de pila fue Eusebio Joaquín González. Desde su juventud creció en una familia de escasos recursos y a los 4 años su familia se mudó a Tlatenango, Zacatecas, ¿sí? Esta persona ya de adulto, por así decirlo, hizo una carrera militar durante la Revolución Mexicana y se unió al ejército constitucionalista en 1915. Pues más o menos ahí ya tendría por ahí unos 19 años y sirvió hasta 1921. Continuó en el ejército hasta mediados de la década de los 20, llegando a estar destinado en Coahuila, ¿no? Esa es una breve historia de la vida de esta persona antes de la Luz del Mundo. Para poner en contexto cómo un exmilitar se hizo un apóstol, ¿no? O el ser más divino para ciertos seres, feligreses y fieles creyentes para él. Bueno, hay que decir que por allá en 1926, mientras estaba en Coahuila como militar, entró en contacto con ministros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Ok, aquí en este caso todavía Eusebio Joaquín formaba parte de esta iglesia, ¿no? Llamada Iglesia Apostólica de la Fe de Cristo Jesús. Y pues bueno, ahí como buen militar entendió cómo manejar una iglesia, cómo manejar una fe. Deduzco yo que por cierto rango que ha de haber tenido él, pues bueno, tuvo acceso a cierta información y esta persona de seguro fue muy inteligente, que vio cómo él podía ejercer su propia iglesia, ¿no? Entonces sus orígenes aquí se remontan en ese 1926, pero no fue hasta el 6 de abril de ese mismo año 1926 que allá en Monterrey, Nuevo León, Eusebio afirmó haber recibido una revelación divina. Según el relato de la iglesia, una voz le dijo: tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo. Chango, ¿no? Aquí ya Diosito le hablaba al oído, ¿no? Y desde ese entonces cambió la identidad y adoptando el nombre de Aarón, y comenzó su misión de restaurar lo que él consideraba el cristianismo primitivo, ¿no? Para ser más preciso, la voz que escuchó y que decía Eusebio Joaquín que era el mismísimo Dios, dice que le relató que en los últimos siglos había sido un error religioso porque los cristianos se habían alejado de la iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Y Dios le cambió el nombre y le dijo: tu nombre será Aarón y lo haré notorio por el mundo y será bendecido. Chan, 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 chan. Palabra de Dios. Y bueno, aquí nomás una pregunta. Por más que he leído yo textos bíblicos, textos antiguos sobre Jesús, pues sin ningún apartado habla de que se tiene que hacer una iglesia y que él va a ser el fundador como tal. En la Biblia dice a Pedro, ¿no?, que va a ser la piedra de su iglesia, mas sin embargo no toca la iglesia como una entidad, como una organización, ¿no?, sino la iglesia de la fe. En este caso solo podemos ver en evangelios apócrifos como el de Tomás, como el de Judas Tadeo, ¿no? Impresionante, incluso en el de María Magdalena, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí fue el fundador, ¿no? Entonces ya aquí Aarón ya era una nueva persona, ya renovada, pues era el encargado de restaurar esa iglesia cristiana original, ¿no?, que se había perdido a lo largo de 2 siglos, ¿no? De aquí nace ya la chispa de formar una nueva iglesia a la cual denominaría en un futuro la Luz del Mundo, ¿no? Eusebio Joaquín, ya con la luz en su interior convertido ahora en Aarón, por decreto directo del jefazo Diosito Yahvé, pues bueno, junto a su esposa Elisa Flores, estuvieron viajando alrededor de 8 meses por el norte del país hasta llegar a Jalisco, Guadalajara, Jalisco, en 1926, en diciembre, casi a finales. Y dio la casualidad que cuando se asentaron ahí en Guadalajara, pues lo que se denominó como la Guerra Cristera estaba en todo su apogeo, ¿no? ¿Y qué fue la Guerra Cristera? Bueno, fue un conflicto violento entre el gobierno laico y los rebeldes católicos, en ese entorno de persecución religiosa y crisis económica, ¿no? O sea, aquí fue un pleito cuando Benito Juárez, ¿no?, designó que la educación debería ser laica, o sea, que la iglesia no tuviera injerencia. Igual quiso ir alejando a la institución de la iglesia católica, que tenía mucho poder en México, pues y bueno, debido a esto, pues se generó una guerra directa prácticamente entre el Vaticano y el gobierno mexicano, ¿no?, que se denominó la Guerra Cristera, ¿no?, porque pues obviamente la iglesia no quería perder el poder que tenía y la influencia que tenía en todas partes, ¿no? Y pues obviamente aquí en México no fue la excepción. Y pues todo esto de la Guerra Cristera pues le vino muy bien a Aarón Joaquín, ¿no?, ya que él andaba
promocionando una nueva iglesia apartada de la iglesia católica. Y bueno, fue así como empezó a predicar principalmente a personas de clases sociales humildes y campesinos que miraban a la ciudad, ¿no? Aquí es un claro ejemplo de cómo cuando quieres empezar a manipular, ¿no?, mentes, te vas con la gente más desprotegida, ¿no?, con la gente de escasos recursos que tiene limitada acceso a la información por sus mismas carencias, y pues bueno, es más fácil generar una semillita de manipulación por ahí, ¿no? Ya valió madres entonces, ¿eh? Entonces, vuelvo, repito, esta persona era muy inteligente, supo a qué personas llegarle, ¿no? Por ahí, el presidente Plutarco Elías Calles decidió apoyar varias iglesias, ¿no?, cristianas, por todo el país, ¿sí? Y pues bueno, con el apoyo del PRI apoyaron a muchas religiones fuera de la iglesia católica. Y pues bueno, entre ellos estaba la nueva iglesia de Aarón. Todavía no se denominaba la luz del mundo, ¿no?, sino que se denominaba los aaronitas, los seguidores, en este caso, de Aarón Joaquín, ¿no? Ya valió madres entonces, ¿eh? Bueno, ya en 1934, con apoyo de los gobiernos y del PRI, pues se fundó el primer templo en 1934, y no fue hasta 1943 cuando Aarón afirmó recibir otra revelación que indica que él y sus seguidores deberían bautizarse en el nombre de Jesucristo, marcando una distancia teológica entre las otras ramas cristianas, ¿no? Aquí fue donde ya empezó a tener más poder, por así decirlo. Y no fue hasta 1953 cuando el gobernador de Jalisco le otorgó un terreno de 14 hectáreas ahí al oriente de Guadalajara, y fue así como se fundó la hermosa provincia, ¿no? Y pues bueno, aquí ya es donde entra ahora sí la historia de la Iglesia del Mundo como tal. Y pues bueno, ya vimos que el 9 de junio de 1964, a los 66 años, pues fue cuando fallece Aarón Joaquín, y pues sabemos que su sucesor fue en este caso Samuel Joaquín, y toda la historia de cochinadas que desarrolló. Después vino Nazón y toda su historia de cochinadas que también desarrolló, y que ahorita lo tienen en la cárcel de Estados Unidos, ¿no? Y si cerramos hasta aquí, pues se ve una historia muy bonita, muy padre, ¿no?, de cómo un ex militar fue llamado directamente de la mano de Dios para formar su propia iglesia, y que con poco de esfuerzo y con mucha suerte por apoyo del gobierno y la guerra cristera, pues logró fundar en pocos años su iglesia, la cual denominó la luz del mundo. Pero ¿por qué el gobierno de Estados Unidos deduce que esta iglesia es un sistema criminal? Pues bueno, veamos por qué. Hay que decir que no todo fue miel sobre hojuelas, ¿no?, en este crecimiento exponencial de Aarón Joaquín y su nueva iglesia, ya que en 1942 hubo un caso muy relevante que incluso originó que se partiera esta iglesia en otras, ¿no? Por ahí fieles seguidores de Aarón Joaquín pues se encargaron después de formar otra iglesia que se llamó Iglesia del Buen Pastor, ¿no? ¿Y a qué se debió este rompimiento? Bueno, por ahí se debió al caso de Guadalupe Avelar, ¿no? ¿Y quién fue ella? Pues era una joven de 13 años llamada Guadalupe Avelar, y esta fue la primera que presentó una denuncia formal acusando a Eusebio Joaquín, o sea, Aarón Joaquín, de abuso sexual. Changos, ¿no? O sea, tenía 13 años, y este nuevo pastor de Diosito Yahvé y su nueva iglesia, pues abusó prácticamente de esta niña, ¿no? A partir de ese entonces, pues empezó a recibir amenazas, coacción, que según los testimonios históricos, tras el abuso, la joven y su familia fueron presuntamente amenazados para evitar que la denuncia prosperara, lo que sentó un precedente de silencio dentro de la organización. O sea, este amiguito ya andaba haciendo sus fechorías, pero gracias al poder que tenía, pues silenciaba y amenazaba a la gente, ¿no? Entonces, este registro del primer abuso de Aarón Joaquín, pues quedó plenamente registrado el 26 de diciembre de 1942. De ahí se habla de una cultura de preparación, ¿sí?, que en investigaciones recientes sugieren que Aarón Joaquín comenzó una estructura de doctrinamiento en la cual se lo denominaba la elección divina, en la cual enseñaba que el apóstol no podía pecar y que cualquier deseo suyo era un orden divina. Esto es señalado por las víctimas como el inicio de un sistema de preparación de menores para el abuso. Changos, ¿no? Y esto no mal me recuerda de testimonios que pusimos en videos pasados de Aletia y de otra persona por ahí que hablaban de cómo las preparaban desde niñas, ¿no?, para satisfacer en este caso al apóstol, y cómo en esta iglesia desde los 14 años está permitido pues casarse y todo eso, ¿no? Pues simplemente una preparación desde pequeñas para ser sirvientes a los deseos de esta asquerosa persona. Llegó un momento que se me enseñó que él era un hombre de Dios, pero que él también era un hombre que tenía deseos naturales. Pero empiezan con poquito.
se platicó igual como Abisag, que calentaba al rey David en su vejez, porque él ya no se podía calentar. Así yo también podía ser como una cobijita que él pudiera utilizar. Le doy mi virginidad y me convierto en su concubina. Entonces, cuando él se le ocurría, cuando él quería, pues él me tenía. A los 14 años no te puedes casar. Se oye algo extraño, ¿verdad? Porque ahora pienso yo, estás muy chiquita. Novios fuera de la iglesia no te lo permiten. Siempre tienes que casarte con un hermano de la misma iglesia que tenga tus mismas creencias, tus mismos valores. No puedes tener un novio si no es con permiso del ministro. Y si te dan permiso, te dan 3 meses de permiso. Y después de los 3 meses tienes que decidir si te quieres casar o no. Y si no te quieres casar, pues nunca más puedes volver a hablar con esa persona. Bueno, ahí tienen unos testimonios, ¿no? De que hacen referencia a esto que se comenta desde la investigación de Estados Unidos y que ya venía desde tiempo antaño con los cimientos ahora sí puestos por este nuevo apóstol denominado Aaron Joaquín. Y bueno, después de que esto se hiciera público en 1942, ¿no? El caso de Guadalupe Avelar, que a los 13 años, incluso unos hablan de 11, 12 años, ¿no? Fue abusada directamente por Aaron Joaquín. Pues bueno, esto generó una fractura, ¿no? Interna ahí en la luz del mundo, ya que un grupo de fieles pues le creyó el testimonio de esta joven y se separó de la congregación, cuestionando la santidad que Aarón reclamaba para sí mismo. Por lo tanto hubo represión y silencio, ¿no? Se hostigó a la familia y a todos sus allegados, ¿no? A guardar silencio, y según investigaciones y testimonios de los sobrevivientes, el conflicto se resolvió mediante la decreditación de las víctimas, a quien se calificó como apóstata, ¿no? Acuérdense que todos aquellos que denuncian son apóstatas, ¿no? Y que fueron enviadas por el demonio para probar que fueron elegidos, ¿no? Entonces, siempre en este tema de la religión, es el que está en contra del dirigente, pues es un apóstata, ¿no? Es un mandado, directamente por el diablo para tocar las bases de la iglesia. Y hasta ahí, pues bueno, se demostró que se hostigó tanto a la familia que se separó. Sin embargo, este abuso a esta niña, Guadalupe Avelar, tuvo una consecuencia, y esa consecuencia fue un niño, ¿no? Niño que fue esta denuncia, pues esta iglesia de Aarón se encargó de minimizar el evento, de tratarlo como una blasfemia, como una mentira, de hacer todo lo posible legalmente para que no trascendiera. Pero bueno, Abel Joaquín nunca fue reconocido oficialmente como heredero de la dinastía espiritual, y su existencia fue mantenida bajo un estricto silencio para proteger la imagen de santidad del fundador Changos, ¿no? Hasta dónde llega, ocultar hijos regados por ahí. Pero no le quedó de otra a este santo apóstol, a este ser de luz, que después de reconocerlo como su hijo legítimo, ¿no? Entonces, con este reconocimiento, pues obviamente se caía toda la historia de que no era cierto esa violación. Entonces, confirmando así que este abuso a esta menor fue totalmente verdadero, ¿no? Y prueba de ello, pues está el hijo, que posteriormente tuvo que ser reconocido. Y esto me recuerda también otro relato por ahí que no hemos puesto, de un ministro de la luz del mundo, que dice que él era muy fiel a Samuel, ¿no? De los incondicionables, y que a él donde lo pusieran, él quería profesar la palabra, ¿no? Y poner al apóstol de Dios ante todo, ¿no? Y que lo movieron en varias partes, pero que de un momento a otro le hablaba a Samuel directamente para que se moviera a Guadalajara, y estando en Guadalajara le dijo que se iba a casar. Acuérdense que aquí en la iglesia del mundo el apóstol decide quién se casa con quién, ¿no? Entonces, aquí está tu esposa, dice, pero tiene un problemita, ¿no? Que fue abusada anteriormente y pues necesita que se case, ¿no? Y hasta ahí dice él que bueno, él aceptó, al siguiente día se casaron, y con el paso del tiempo que nació el bebé, se lo llevaron a que lo conociera directamente Samuel. Sin embargo, Samuel nunca bajó, pero sí bajó su esposa, ¿no? Y la esposa, antes de decir cualquier cosa, fue y destapó al niño para verle la cara, ¿no? Buscando a ver si no había similitudes con Samuel en este caso. Y este testimonio lo quiero poner para demostrar que tanto Aarón Joaquín como Samuel Joaquín y como Nazón Joaquín tenían esta práctica muy recurrente, y tenían hijos regados prácticamente por toda la divina provincia. Ya valió madres entonces, ¿eh? Hablaron conmigo y me dijeron que el siervo de Dios ya tenía planeado casarme, ha decidido casarme. Y pues para mí era una bendición, ¿verdad? El personaje del apóstol cuando estás dentro de la iglesia es lo máximo,
¿verdad? Y que Él desea algo por ti, porque mis cartas eran, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me mande. Yo estaba dispuesto a ir a Colombia, El Salvador, África, donde sea, porque sentía yo una vocación de predicar el Evangelio, ¿verdad? Entonces me dice, te escogió una muchacha, dice, pero ¿verdad? Ella tuvo un problema, fue abusada sexualmente, ¿verdad? Cuando era más chica. Y yo dije, bueno, pues, si Él ha decidido casarme, ¿verdad? Yo así la recibo, porque Él me la escogió. Cuando nació Gemima, la llevamos a que la conociera Samuel. Samuel no bajó, la que bajó fue Eva, la esposa. Y Eva, me acuerdo bien clarito ese momento, cuando destapó rápido a la niña para ver qué color tenía, cómo era la niña, ¿verdad? Porque muchas muchachas, ¿verdad?, quedan embarazadas. Lo fue de Samuel, lo fue de Aarón, y me imagino que también de Nazón. Muchas han de estar, ¿verdad?, con hijos de ellos. Ya valió madres entonces, ¿eh? Sorprendente, ¿no? Wow. O sea, muchos hijos regados por todo México por estos 3 pastores, hijos de Dios. Bueno, y si con esto no refleja la esencia oscura de este propulsor de la luz del mundo, Aarón Joaquín, en el cual se describe cómo manipula, en este caso, la gente pobre, como denominándose la única iglesia y que todos los que estaban fuera de ella pues son enemigos, de cómo abusando de su poder también abusó de menores, incluso tuvo muchos hijos por ahí no reconocidos, y que de Guadalupe Avelar pues no le quedó otra más que reconocerla. Sin embargo, se sabe que hay muchos no herederos por ahí que andan en el mundo, no nomás de Aarón Joaquín, sino de Samuel y de Nazón, ¿por qué no? Pero también se le atribuye a Aarón Joaquín lo que le llamaban las sirvientas. Ah, caray, ¿qué es esto? Bueno, algunos testigos por ahí afirmaron que Aarón Joaquín inició una práctica que luego perfeccionaron sus hijos Samuel y su nieto Nazón. Y esto era el grupo de las elegías, le llamaban. Se alega que Aarón mantenía un grupo de mujeres jóvenes bajo el título de siervas o colaboradoras cercanas con quienes mantenía relaciones sexuales bajo el argumento de que era una bendición divina. Changos, qué manera de manipular a las mentes débiles, ¿no? De que si él tenía necesidades era una señal divina y que si ellas lo satisfacían pues estaban tocadas por la misma mano de Dios, ¿no? Esto no me extraña porque este tipo de abusos que se dan en muchas religiones pues lo manejan de la misma manera, ¿no? De que si tú satisfacen, en este caso al apóstol o al siervo, pues estás satisfaciendo directamente a Dios, ¿no? Y bueno, debido a esto de sus sirvientas y que la mayoría eran menores para acabarla de fregar, pues te dice que hubo una descendencia dispersa, ¿no? Aunque no hay un registro oficial de nombres, pues diversos testimonios de familias que abandonaron a la iglesia, o sea, ex luz del mundo, sugieren que existen otros descendientes biológicos de Aarón en distintas regiones de México, pero que no llevan el apellido Joaquín, ¿sí? Y que fueron criados de otros ministros de la iglesia para ocultar el origen de esto. Guácala, qué cochinada de persona. Aquí el testimonio. De la fe. Y en esa dirección de esta iglesia, pues lo que he encontrado es un nicho de oportunidades con personas vulnerables, especialmente niñas que les son entregadas prácticamente desde los 9 años y que las explotan en diversas formas, ¿no? Desde la explotación sexual, pero también en el trabajo, servicio forzado y también en la servidumbre forzada. Ya valió madres entonces, ¿eh? Y con esto quiero hacer referencia de que estas prácticas de las siervas, de los abusos sexuales a menores, a mujeres en general, del abuso del poder y todo eso, lo heredó también Samuel y lo heredó también Nazón, ¿no? Y esto, la manera de vivir de la congregación de la luz del mundo, pues siempre es con sacrificio, normalmente es gente humilde, algo que contrasta directamente con la familia oficial, como le llaman, ¿no? Mientras los hijos que Samuel y ellos, la familia oficial, tuvieron de manera directa, pues viven como reyes, ¿no? Sin embargo, los otros pues viven prácticamente en la pobreza, ¿no? El apodo o el nombre de familia real porque lo asocian con los reyes de la antigüedad, del Antiguo Testamento, el rey David, que siendo un elegido de Dios, elegido por Dios, era rey. Y una mezcla entre el aspecto social, religioso y espiritual. Si aquella persona es en la máxima autoridad en cuanto al espiritual, pues le dan por hecho que es el superior en cuanto al aspecto social también. Y bueno, el control de la narrativa que maneja esta institución como tal, pues dice que la luz del mundo sostiene que el apóstol es un hombre de familia ejemplar. Por ello, la existencia de los otros hijos, de Aarón por ejemplo, o de cualquier otro,
no reconocidos es considerado por la institución como una calumnia de los enemigos de la fe, a pesar de que los registros de las denuncias penales de la época sí existen, ¿no? Pero todo aquel que dice que es cierto, pues es enemigo. ¿Y quiénes son enemigos? Todos los que no están dentro de la iglesia. Y para ello voy a dejar estos últimos testimonios para que vean cómo les lavaban las mentes a las siervas, ¿sí? Y cómo les lavaban también la mente a los seguidores de que el apóstol y que la iglesia, la luz del mundo, era lo máximo de lo máximo en cuestión de la fe. ¡Ay, no! Yo me crié en el coro con mi mamá, yo me crié cantando, pues en esa comunidad, feliz, la verdad. Estando en la iglesia tienen una comunidad unida en un mismo propósito, es nuestro círculo social, porque hay que entender que todos los que están afuera son enemigos de la iglesia. Ese es el mundo y nosotros somos los elegidos. Entonces, dentro de la comunidad uno se siente seguro, uno se siente en casa. En el momento que nosotros decidamos salir de eso, perdemos todo. El único que estaba arriba de todo, de la ley y demás, era el apóstol. La enseñanza de nosotros es enseñarle a la gente que nomás en toda la tierra, nomás hay un hombre elegido de Dios. Y enseñarle a la gente, basándonos en ciertas partes de la Biblia, pues que Él es el que tiene las llaves, como San Pedro, para abrir el cielo y cerrarlo, y que el que le abre la puerta dentro y el que no le abre, no cerrarlo. En otras palabras, enseñarles que nomás el que quiera salvarse tiene que salirse de la luz del mundo. Chíntrolas, amigos, no tanto tiempo y sin saber que la llave al acceso al cielo lo tienen estos Joaquines. Chíntrolas, hay que irnos todos a la luz del mundo, ¿no? Obviamente lo digo con un sarcasmo, ¿no? Escuchar todos estos relatos de esta porquerías de personas que se hacen decir que son los servidores directos elegidos por Dios y que hay una masa de gente ahí que lo sigue como tal, pues ya no entiendo yo quién está más mal, si ellos como buenos manipuladores o si todos los demás que se dejan manipular. Ya valió madres entonces, ¿eh? Sin embargo, pues cada quien sus creencias, cada quien sus dolores, cada quien sus fantasmas, amigos. Así que si llegaste hasta aquí y escuchaste todos nuestros videos sobre la luz del mundo o la oscuridad del mundo, te lo agradezco de corazón. Recuerda que estos contenidos son para abrir mentes, y si con esto logramos abrir la mente de personas que querían integrarse a esta secta, pues bueno, les recomendaría que lo piensen dos veces. Sin embargo, no es la única secta o organización religiosa que maneja el poder absoluto y que abusa de sus feligreses de todo tipo. Hay otras más por ahí, muchísimas más, me atrevo a decir que son la gran mayoría, si no es que todas, y que más adelante las iremos exponiendo en próximos videos. Así que no es nada personal con la luz del mundo, pero sí con toda esa bola de mentirosos que utilizan la fe para manipular mentes de gente con mente pobre. Esto fue el lado B del todo. Te veo en los siguientes videos. Muchísimas gracias.